les explicaba a ustedes que venía de arriba del riñón hacia la vejiga. Aquí hace que esa proliferación de fibras circulares, que es una anomalía congénita, haya una antiperistalsis, o sea, la orina hace que vuelva hacia el riñón y se conjuntamente el reflujo. Hay un reflujo gracias a la proliferación de fibras longitudinales o circulares. La orina comienza a retornar hacia el riñón y por la proliferación de fibras circulares aumenta la fuerza de contracción del ureter en sentido contrario y el ureter se hace tortuoso y deforma completamente el uréter, se vuelve como un intestino, por eso se llama megauréter. Mega quiere decir muy grande. Espero que me hayan entendido. Me hubiese gustado continuar esta clase de forma presencial para que nos hayamos visto las caras, pero bueno. Y las patologías adquiridas son cálculos, tumores o infecciones, como en el caso de la tuberculosis. O sea, las adquiridas, cualquier patología que obstruya de forma intrínseca el ureter, o sea, un cálculo es una obstrucción intrínseca. Y una obstrucción extrínseca es cualquier tumor, por decir un mioma uterino en la mujer, que comprima por fuera el ureter. O bien, cuando hay tumores de testículo, un ganglio retroperitoneal puede aumentar el tamaño y comprimir el ureter por fuera. O sea, esa es una compresión de tipo extrínseca, ¿no es cierto? ¿Cómo es la clínica? Se presenta un dolor que puede ser de mayor o de menor intensidad. Es gravitativo, fijo y persistente con irradiación anterodescendente, o sea, el dolor de la obstrucción se irradia hacia abajo. Puede aparecer hematuria, si es por causa de fiebre, o puede aparecer fiebre cuando el cálculo está en un periodo de expulsión. O sea, ¿por qué viene la fiebre? Porque la orina se detiene por encima del cálculo, cambia el pH de la orina, proliferan las bacterias e inmediatamente se presenta un cuadro infeccioso ocasionando una fiebre. ¿Me entiendes? Esa es la causa, esos serían los pasos explicando el motivo de la fiebre por un cuadro obstructivo. Y en una palpación abdominal cuidadosa en busca de masas, o sea, cuando hay grandes hidronefrosis o en tumores, la palpación prácticamente ayuda en gran medida. ¿En qué consiste el diagnóstico? Primeramente, tenemos que sospechar clínicamente, ¿no es cierto? Y nos valemos de estudios complementarios como la ecografía. Les dije que la ecografía, esa imagen que les mostraba con ese riñón dilatado, es una imagen ecográfica que nos muestra la hidronefrosis, pero no nos muestra ninguna imagen en el trayecto del ureter. Nos muestra la consecuencia de la obstrucción. ¿Me están entendiendo? Cuando les mostré la imagen ecográfica, mostraba una dilatación renal, pero no nos mostraba la causa. Entonces, la causa nosotros la podemos saber mediante una urografía intravenosa o una tomografía, ¿no es cierto? Pero la ecografía nos ayuda en gran medida. Vean acá, esta es una imagen típica de estenosis de unión pielo-ureteral, donde no se observa el ureter. Aquí están viendo el ureter, ¿no es cierto? Cosa que aquí no se visualiza, pero se ve gran dilatación de la pelvis renal. Aquí están viendo una punción renal, una nefrostomía por punción para derivar la orina hacia afuera por un cuadro obstructivo a este nivel. ¿Me entienden? Aquí está obstruido, aquí se ve, aunque pasa muy poca orina, porque se ve el contraste aquí abajo, pero está viendo una hidronefrosis importante en este riñón. Si hubiese, digamos, otro riñón, no habría necesidad de hacer esta punción renal. Inmediatamente el otro riñón nos proporciona los datos normales como para intervenir quirúrgicamente este riñón. La nefrostomía por punción solamente se hace cuando tenemos riñón único que nos está ocasionando una insuficiencia renal por un cuadro obstructivo. Les reitero, si tuviésemos dos riñones, entonces no habría elevación de la urea ni la creatinina,
tendríamos dolor, hago la urografía, veo esta imagen, detecto que aquí hay un cuadro obstructivo, inmediatamente opero, saco este pedazo de ureter y hago una anastomosis terminal, como se los voy a mostrar cuando veamos las imágenes. Otras pruebas complementarias tenemos la resonancia magnética. Hay que tener, nosotros sabemos que cuando está contraindicado, cuando hay alergia al contraste y en un cuadro con insuficiencia renal no podemos utilizar. ¿Por qué? Porque el medio de contraste que es iodado es nefrotóxico. La pielografía retrógrada o anterógrada a través de una nefrostomía o catéter ureteral se puede realizar. Se puede realizar una endoscopía mediante una cistoscopía, ¿no es cierto? O una ureteroscopía. Se puede utilizar el renograma diurético, que confirma la presencia de obstrucción y mide la función renal. ¿Cómo se maneja? Hay que valorar la necesidad de derivación, de acuerdo a la situación clínica del paciente. Si tenemos, le dije, un solo riñón y el paciente está con hidronefrosis y está entrando en insuficiencia renal, hay que hacer una nefrostomía. Hay que ver la causa de la obstrucción, como puede ser iatrogenia, pueden ligar el ureter, puede haber que ocasiona una repercusión sobre el riñón, por supuesto que sí, y hay que hacer un tratamiento etiológico. Si hay una ligadura del ureter, como se los voy a mostrar cuando veamos las imágenes, entonces se secciona esa porción de ureter y se hace una anastomosis terminal, mediante el cual nosotros reconstruimos el conducto ureteral para que la orina baje libremente del riñón hacia la vejiga. Cuando el riñón prácticamente pierde su función, no sirve para nada, se hace la nefrectomía, como han visto ustedes esa imagen con ese riñón afuera. ¿Qué pasa cuando hay uropatía obstructiva del tracto urinario inferior? Estamos hablando de la vejiga para abajo, provocado por alteraciones en la vejiga, cuello vesical, próstata y uretra. ¿Qué pasa en el hombre? ¿Qué patologías pueden ocasionar este cuadro obstructivo? Crecimiento de la próstata, en la hiperplasia prostática benigna, en el cáncer de próstata, en la estenosis de la uretra, en la litiasis uretral. Puede un cálculo de la vejiga, al tratar de salir hacia el exterior, quedarse en el conducto uretral y ocasionar una insuficiencia renal y una retención urinaria, lo cual se convierte en una emergencia urológica, ¿no es cierto? Y cuando hay disfunciones vesicales, anoche les expliqué lo que significa la vejiga neurogénica, los diferentes tipos de vejiga neurogénica, la flácida, la mixta y la espástica. En el caso de una mujer, existen procesos urinarios como la esclerosis de cuello vesical, la estenosis de uretra en la mujer y los divertículos del cuello. Patología genital como tumores, miomas uterinos, que con un mioma uterino puede realizar una compresión extrínseca sobre el cuello de la vejiga de la mujer y ocasionar una retención urinaria, por supuesto que sí. Y también las disfunciones vesicales. ¿Por qué? Porque la mujer puede presentar también una vejiga neurogénica. Los tres tipos de vejiga neurogénica se pueden dar tanto en el hombre como en la mujer. Y en los niños, siempre en niño hay que pensar en una patología congénita. Las valvas de uretra van tanto posterior como anterior. El ureterocele, la fimosis y la estenosis de meato uretral. Estas son patologías congénitas. Ven acá, tenemos, aquí está la vejiga, aquí está, esta es la glándula prostática, esta es la uretra prostática, aquí está el esfínter interno, que es liso, de fibra lisa, y aquí está el esfínter externo, que es de fibra estriada. Esta es la uretra prostática, aquí está la uretra membranosa, aquí está la uretra vulvar y todo esto es la uretra peneana, ¿no es cierto? Ven acá, esta es la vesícula seminal, esta es la vesícula seminal
y este es el conducto eyaculador que desemboca justo aquí en el verum montanum, que está por dentro del esfínter externo. Aquí está el esfínter externo. El verum montanum está acá. Y por supuesto que aquí nosotros vemos los testículos, el epidídimo y el conducto deferente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay una retención aguda de orina? Se debe a que hay una obstrucción que provoca imposibilidad miccional completa o casi total que conduce a la distensión vesical de forma brusca. Le reitero, todo cuadro, toda retención aguda de orina se acompaña de un dolor intenso. Toda retención crónica de orina ya no se acompaña de dolor. La distensión vesical con intenso dolor hipogástrico y producción de espasmos. Duele tanto que ese paciente grita de tanto dolor porque la vejiga está llena y ese paciente no puede orinar. Ustedes saben que es una urgencia urológica. ¿Cómo vamos a diagnosticar? La clínica suele ser muy sugerente, el dolor intenso en hipogastrio, la imposibilidad para la micción y la palpación de la masa hipogástrica. Ustedes palpan el hipogastrio y van a sentir como si fuera un embarazo de una mujer. Está distendida la vejiga acompañada de mucho dolor. En la exploración física que incluye el tacto rectal y la exploración ginecológica de la mujer, vamos a determinar con un tacto rectal el crecimiento y vamos a palpar fácilmente la próstata en el hombre, y si hacemos una palpación bimanual, posiblemente nosotros determinemos exactamente el tamaño de la vejiga, lo mismo que en la mujer. El diagnóstico diferencial de algunos casos: primero, hay una ausencia de colaboración del paciente y puede ocasionar anuria, puede ocasionar una insuficiencia renal de otras causas, puede haber infecciones y un síndrome prostático severo. Son los diagnósticos diferenciales de una retención aguda de orina. Tratamiento. El tratamiento, todo cuadro obstructivo consiste en derivar la orina, hacer que esa orina de la vejiga salga o mediante una talla vesical o mediante una sonda uretral. Aquí el sondaje vesical tiene que ser de forma urgente, hacer con toda la asepsia y con todo el cuidado posible para no lesionar la uretra. La talla suprapúbica se realiza ante la imposibilidad de colocar la sonda o ante una estenosis de uretra o ante una lesión de uretra o cuando haya uretrorragia, entonces se tiene que hacer una talla suprapúbica. Y lógicamente posteriormente habrá que hacer un tratamiento etiológico. Me explico. Si hay una estenosis de uretra, la estenosis de uretra fue la causa por la cual ese paciente no logró orinar, derivo, hago una talla vesical y cuando el paciente esté en mejores condiciones, inmediatamente yo opero esa estenosis de uretra por vía endoscópica o hago una cirugía abierta, retiro esa uretra estenótica y hago una anastomosis terminal de uretra. Vean acá, este es el tratamiento. Si hay una retención aguda de orina, con una sonda Foley de 2 vías, con la uretra bien lubricada, coloco esta sonda hasta la vejiga, inflo el balón y la orina comienza a fluir por la sonda y prácticamente resuelvo mi problema. Y lo envío al urólogo para que el urólogo vea el porqué de la retención urinaria. Si no puedo colocar esta sonda, entonces yo debo hacer una talla por punción. En la próxima clase, por favor, las personas que me ayudan, háganme recuerdo el día martes que lleve el aparato, el trocar, mediante el cual yo hago la talla vesical para que se los muestre en clase, por favor. Ya me hace recuerdo, tanto el jovencito como la señorita. Entonces, esta es una talla vesical por punción. Fíjense, aquí está la sínfisis del pubis a 2 traveses de dedo sobre la línea alba. Se hace un abón de silocaína en la piel. Con bisturí ustedes cortan la piel con el bisturí y el paciente está con la vejiga bien distendida. Entonces ustedes con el trocar puncionan
la vejiga, el trocar entra hasta la vejiga, sacan el mandril y ustedes a través y esté hecha la talla vesical. Eso es un trabajo de unos 3 o 4 minutos y ya está listo, el problema resuelto. Es tan sencillo, pero tengo que mostrárselos cómo actúa. Entonces, cómo trabaja este aparatito, que es un espectáculo. De todas maneras, les reitero a la señorita y al joven que les envían los mensajes de WhatsApp, háganme. ¿Qué pasa cuando hay retención urinaria crónica? Hay un vaciamiento incompleto de la vejiga de larga evolución. Puede ser conocida o ignorada por el paciente. No es infrecuente que el motivo de la consulta sea la incontinencia por rebosamiento. O sea, hay pacientes que van tolerando y tolerando y tolerando y tolerando y están orinando cada 15, cada 20 minutos y el paciente no quiere ir al médico. Entonces, ese paciente, generalmente la familia es la que lo lleva al enfermo o al paciente, al médico, porque ese paciente está todo el tiempo oliendo a orines. Entonces la familia no puede soportar el olor y le dicen, vamos al médico papá o al abuelo, ¿qué es lo que está pasando? Que te ve. Entonces uno va, lo palpa inmediatamente al palpar y se da cuenta que hay un globo vesical. Y cuando son viejos, inmediatamente piensa en la próstata o si bien tuvo algún trauma o algún accidente automovilístico, vaya a saber por qué hay que pensar en una estenosis de uretra también. Si nosotros vemos que no podemos meter una sonda, entonces ahí estamos frente a una estenosis de uretra. No vamos a forzar para no ocasionar ruptura o una lesión de uretra, hacemos una talla por punción y luego cuando ya pase el cuadro, el paciente esté en mejores condiciones, se hace una uretrografía, una radiografía contrastada de la uretra para ver y evaluar dónde está estenosada la uretra, dónde está la lesión, cuántos centímetros de lesión tiene esa estenosis para ver qué tratamiento vamos a elegir para resolver ese cuadro obstructivo. ¿Cuál es la fisiología de la retención crónica? Primeramente hay que ver que existe un obstáculo al vaciamiento vesical. Existe una primera fase, segunda y tercera fase. En la primera fase hay un aumento del tono muscular. La vejiga se torna hipertónica. O sea, esto ocurre con la próstata. El paciente que cuando en el hombre comienza a crecer la próstata, entonces va dificultando la salida de la orina. Y todo organismo presenta su defensa. Tenemos una defensa natural. Entonces, ¿qué pasa? El detrusor se engruesa para que haya mayor fuerza de contracción del músculo detrusor, para que aumente la presión intravesical y pueda vencer esa resistencia de la uretra prostática que está comprimiendo la uretra para no dejar salir la orina. Luego viene la segunda fase, hay una sobredistensión de la vejiga que conduce a la descompensación y al globo vesical. La tercera fase existe un reflujo vesicuretral con dilatación y daño renal, o sea, la orina comienza a retornar a los dos riñones, llega hasta la pelvis renal, sabemos que en la pelvis renal no existe presión, o sea, la presión es cero, y esa orina que está retornando hacia el riñón comienza a comprimir el parénquima renal bilateralmente en ambos riñones y destruye el parénquima renal ocasionando una insuficiencia renal. Existe una lenta instauración. Primeramente comienza por una poliquiuria y disuria, luego se siente un peso hipogástrico. Existe la incontinencia paradójica o paradojal, que es cuando uno tose o a cualquier fuerza que haga tiene escapes de orina. Eso se llama incontinencia paradojal y el paciente se acompaña de signos de insuficiencia renal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta retención crónica?
el diagnóstico, sobre todo clínicamente, hay que hacer una exploración física, hay que hacer una ecografía y análisis clínico, ¿no es cierto? En la exploración física hay que hacer una palpación del globo, tacto rectal y exploración genital. Quiere decir que yo tengo que introducir el dedo en el recto, palpo la próstata y veo que es una próstata grande y ya lo tengo el diagnóstico, o bien si es una próstata tan pequeña o un joven como ustedes, yo tengo que hacer una exploración genital, principalmente de la uretra, para ver si no hay alguna alteración, ya sea en el prepucio o alguna estenosis de uretra. Pedir una ecografía para ver el residuo postmiccional. Hay que ver en la ecografía si hay dilatación o no del tracto urinario superior, o sea, de los riñones, y principalmente para ver la causa de la obstrucción, ya sea prostática o puede ser litiásica. En el examen de orina, en el examen en los análisis, hay que pedir un hemograma, glicemia, urea-creatinina, para ver principalmente la función renal, o sea, los valores de urea y creatinina, si están dentro de valores normales o ya existe un cuadro de insuficiencia renal. El tratamiento consiste en realizar un sondaje. Si me permite la uretra dejar pasar una sonda, coloco una sonda, y si hay alguna estenosis uretral, tengo que hacer una talla suprapúbica. Luego, con esta, y colocando sonda o con la talla, prácticamente este cuadro de insuficiencia renal va a mejorar. Ya prácticamente el paciente, derivando la uretra, normalizan los niveles de urea-creatinina, supero el cuadro de insuficiencia renal y me dedico a solucionar el cuadro etiológico. Suponiendo que sea la próstata la causante de esa insuficiencia renal, opero esa próstata, retiro la próstata y dejo el conducto de la uretra expedito para que el paciente pueda orinar sin ningún problema. O si existiese alguna estenosis de uretra, ya les reitero, hago una uretrotomía interna que se llama, o sea, corto el lugar de la estenosis, coloco sonda durante 14 o 21 días y prácticamente el conducto se recupera el calibre normal de la estenosis uretral. Ahora vamos a ver qué ocurre, qué pasa cuando existe el reflujo vesicoureteral. Reflujo se define como el paso anormal de la orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior, o sea, al ureter y luego hasta las cavidades renales. ¿Cómo es la anatomía de la unión uretero-vesical? Tenemos el mesodermo y tenemos el endodermo. El mesodermo consiste en el ureter y el trígono superficial y comprende también la vaina de Waldeyer y el trígono profundo. Y el endodermo tiene una capa longitudinal interna, capa circular media y capa longitudinal externa. Como les dije, esto es el músculo, estas son las capas del músculo de Waldeyer y son las capas del detrusor. Vean acá. Esta es la vejiga que está destapada, está abierta la vejiga, no existe pared anterior. Aquí vemos los dos meatos, este es el meato ureteral derecho y este es el meato ureteral izquierdo. Este es el trígono, o sea, el trígono es común, si ustedes se fijan en su libro de Smith o cualquier libro de medicina interna, van a ver como una lomita dentro de la vejiga y eso se debe a que existen las fibras longitudinales de un ureter vienen y se unen con las fibras longitudinales del otro ureter, lo cual corresponde al trígono superficial. Este es el trígono superficial. Y el trígono profundo son las mismas fibras que vienen y se unen con las del ureter contralateral, o sea, con el derecho, y el trígono profundo va hasta el cuello de la vejiga y termina en la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre va a terminar en el esfínter externo y en la mujer va a terminar en el meato de la uretra. Ahora, fíjense, esta es la pared vesical, ¿no es cierto? Esta es la pared vesical. Esta porción de ureter
que corre, que está dentro de la pared vesical, se llama uréter intramural. Intramural, o sea, dentro del muro. Uréter intramural. Y lo que está fuera, aquí está la pared de la vejiga, aquí está afuera, se llama uréter extramural o uréter externo. Y aquí, en esta porción, existe el músculo de Valdeir, lo rodea al tercio inferior del uréter. Entonces, aquí existe músculo que rodea el uréter, se llama músculo de Valdeir. El músculo de Valdeir tiene la misma estructura que el detrusor, fibra longitudinal interna y externa y una fibra longitudinal media. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, en el momento en que ustedes van a orinar, fisiológicamente, este conducto tiene que cerrarse con este otro conducto para que la orina de ustedes vaya hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se consigue esto? Esto es como, fíjense, como yo soy el trígono, y me doy la mano con uno de ustedes, que es el ureter izquierdo, y me doy la mano con el ureter derecho, que es otro de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy fijo acá. Y cuando vamos a orinar, yo me agarro de la mano de este ureter y lo tracciono, lo tiro para abajo, y este otro lo estiro para adentro, mejor dicho, lo estiro para adentro, y al estirarlo para adentro, el uréter intramural se cierra y el uréter externo tira para afuera. O sea, repitiendo, yo soy el trígono, este trígono, que estoy dándome la mano con uno de ustedes que es el ureter izquierdo y con otro de ustedes que es el ureter derecho. Yo estoy aquí, nos estamos dando la mano. Se llena la vejiga y hay que vaciar la vejiga. Para evitar que la orina refluya, para evitar que la orina vaya para arriba, yo estoy fijo y estiro mi mano, estiro la mano de uno de ustedes y del otro amigo, estiro, y al estirar, hago que este ureter se cierre, el ureter intramural se cierre y el ureter extramural tira para arriba, se va para arriba. Yo tiro para adentro y este ureter externo tira para arriba, haciendo que el ureter intramural se cierre. Todo esto se cierra, evitando que la orina refluya hacia el riñón y la orina, como hay contracción del detrusor, se abre el cuello y toda la orina se vacía por completo. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Contesten, por favor. ¿Entendieron o no entendieron? Sí, doctor, se entendió. Ya, bueno, si nadie más responde, quiere decir que todo el mundo entendió. ¿Cuáles son las causas? Puede haber una debilidad del trígono para que exista un reflujo primario. La causa más común del reflujo vesiculolateral, principalmente en niños y también puede haber en mujeres. Si el uréter está muy cerca del ser urogenital del conducto mesonéfrico y se unen tempranamente, es una causa. Si el desarrollo trigonal es deficiente, su poder oclusivo es deficiente y el orificio ureteral migra hacia arriba. A ver, vamos a volver para atrás. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos nosotros que el trígono superficial es la unión, las fibras superficiales longitudinales van y se unen con las del lado contralateral para que el meato, estos dos meatos se mantengan fijos, tienen que estar fijos. Y el trígono profundo son fibras longitudinales también que se unen con las del lado contralateral, pero estas van
justo hasta el meato en la mujer y hasta el esfínter externo en el hombre. ¿Entiende? Para que todo esto tiene que estar fijo. Cuando las fibras longitudinales son débiles, si hay una debilidad, entonces no va a haber ese poder de contracción para que el ureter tire para adentro en el momento de la micción. Y este ureter se va a mover para arriba y va a haber reflujo vesicureteral. ¿Entienden? Otra causa. Si por algún motivo al operar una glándula prostática yo lesiono o secciono el trígono, esto secciono o corto, entonces el ureter se repliega más aquí arriba y es una causa de reflujo vesicureteral. ¿Por qué? Porque en el momento de la micción ya el ureter ya no va a existir esta unión, yo ya no voy a existir, no voy a poder darle la mano ni al meato derecho ni al meato izquierdo para mantener fijo los dos meatos. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Ya. También existen otras anomalías congénitas por las cuales puede haber el reflujo vesicureteral. Tenemos, normalmente el meato ureteral es de esta forma, o sea, de cono. Vean, es cono. Estas anomalías, el orificio de estadio, el orificio, el meato ureteral en hoyo de golf y el orificio ureteral en herradura son las tres anomalías congénitas que ocasionan reflujo vesicoureteral. La forma normal es en cono volcánico. Esa es la forma normal por las cuales no refluye la orina hacia arriba. Seguimos. Otras anomalías ureterales. Cuando tenemos una duplicidad renal con una duplicidad ureteral completa, también puede existir reflujo. ¿A qué se debe esto? Fíjense, el ureter superior viene y se implanta aquí debajo. Y el ureter inferior viene y se implanta aquí arriba. Entonces, el ureter superior, por ser más largo, da dos anomalías congénitas del meato. La ectopia del meato y el ureterocele. Anoten, ectopia de meato y ureterocele. Y el ureter inferior, por ser más corto, ocasiona el reflujo vesicoureteral, por ser mucho más corto. El orificio ureteral ectópico está muy por debajo del trígono en el cuello vesical o en la uretra. Si está muy por debajo, ya sea en la uretra, prácticamente esto está solo. Entonces, en el momento de salir la orina existe un reflujo. Y como pierde su unión con el trígono, con la otra fibra del trígono superficial, también fácilmente se produce el reflujo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque carecen de músculo liso, que es la regla. Eso es lo normal. El ureterocele, fíjense, el ureterocele es una prolongación mucosa. Esto es solo mucosa con un orificio pequeño que hace que la orina, esto es en la duplicidad renal completa, hace que la orina baje por peristalsis, baja la orina, pero aquí como tenemos una mucosa como un globito y con un orificio pequeño, dificulta la salida normal de la orina. Por eso se presenta esta dilatación ureteral por el ureterocele. Esto también se los voy a mostrar en imágenes, jóvenes. ¿Qué pasa contra la trabeculación vesical?
Aumenta las trabéculas de la vejiga cuando hay vejiga neurogénica espástica o por una obstrucción distal importante. Existe una hipertrofia del trígono, hay una profusión de la mucosa del hiato, hay dilatación y un acortamiento intravesical. ¿Qué quiere decir todo esto? Anoten y tomen en cuenta, pero alguien me va a hacer recuerdo el día martes que toque este acápite solamente para que ustedes me entiendan. La alteración morfológica del detrusor, estamos hablando del músculo de la vejiga, solo del músculo de la vejiga. Siguen 3 pasos. Cuando hay una obstrucción baja, o sea, prostática, hay una hiperplasia prostática que dificulta la salida de la orina, el primer paso de alteración del músculo detrusor son las trabéculas. Las trabéculas quiere decir son fibras musculares elongadas de ciertos sectores de la vejiga que se hipertrofian para que tenga mayor fuerza de contracción el detrusor. Son trabéculas. Luego, como las trabéculas y el detrusor se engruesan para vencer la resistencia que está ocasionando la próstata, entonces al engrosarse el músculo detrusor aumenta el poder de contracción y al aumentar el poder de contracción del detrusor aumenta la presión intravesical. Y al aumentar la presión intravesical y haber dificultad para la salida de la orina, la mucosa va penetrando entre los haces o de las fibras musculares, va penetrando y se presentan las celdas. Celda significa que la mucosa vesical que está por dentro está penetrándose entre las fibras musculares, pero no ha salido fuera de la vejiga. Está entre la fibra muscular, eso se llama celda. Y cuando sigue el proceso obstructivo de esa próstata o de esa estenosis uretral, ese detrusor sigue engrosado y sigue aumentando la presión de contracción para vencer la resistencia prostática, y ese aumento de la presión intravesical hace que esa mucosa, que era una celda, salga fuera de la vejiga y se presenta como una hernia, llamándose divertículo vesical. El divertículo no es más que la mucosa rodeada por la serosa que sale fuera de la vejiga, no tiene muscular, por lo tanto, no tiene poder de contracción. Entonces, el divertículo sale fuera de la vejiga, se llena de orina, es un foco de infección. Esa orina que está acumulada en el divertículo precipita el soluto y forma cálculos en ese divertículo. Y el constante contacto, el permanente contacto de ese cálculo con esa mucosa vesical puede ocasionar un cáncer de vejiga. Esta partecita me van a hacer recuerdo para que yo les explique con un dibujo antes de comenzar la clase del martes. ¿Está bien? Sí, doctor. Aquí está. Edema de la pared vesical debido a la cistitis. Bueno, esto es durante la cistitis, pero aquí se los puedo explicar. Este es el músculo detrusor normal, ¿no es cierto? Fíjense el cursor. Y aquí está la glándula prostática que está dificultando, esta es la glándula prostática que está dificultando la salida de la orina. Aquí está la uretra y aquí está el pene. Esto obstruye la salida de la orina y el músculo detrusor se engruesa, se hace más grueso para vencer esta resistencia. Como hay mayor grosor de la fibra muscular, aumenta el poder de contracción y la presión intravesical aumenta considerablemente. Y crecen unas fibras, las fibras longitudinales intravesicales. Aquí, por ejemplo, crece una de aquí para acá, otra de acá para acá, otra de acá para acá, y son fibras
longitudinales que se engruesan para tener mayor poder de contracción de este detrusor. Y como ese engrosamiento de esas fibras musculares hace que aumente considerablemente más aún la presión intravesical, la mucosa comienza a penetrar en las fibras musculares y como este detrusor está grueso, la mucosa penetra, pero no sale fuera de la vejiga. Penetra y se llama celda. Cuando sigue, no es resuelto, no es sacado la próstata y sigue aumentando el poder de contracción del detrusor y el detrusor sigue grueso, esa mucosa sale por fuera de la vejiga y cuelga aquí afuera, que tiene mucosa y serosa y se llama divertículo. Espero que me hayan entendido. ¿Qué es el síndrome de Egel-Barrett? O sea, el abdomen en ciruela. Es una falla de desarrollo normal del músculo abdominal y el músculo liso y ureter y vejiga, más la criptorquidia bilateral. Criptorquidia bilateral, o sea, los testículos no bajaron a su lugar. Presenta pie equinovaro y el hallazgo es una hidronefrosis avanzada. Fíjense, aquí no existe pared abdominal, no existen músculos abdominales. Las causas iatrogénicas por las cuales puede presentarse reflujo vesicoureteral mediante una prostatectomía, resección en cuña del cuello vesical posterior, en la parte posterior está prácticamente el trígono, una meatotomía ureteral que ocasiona una resección masiva. Claro, si yo realizo una meatotomía y lo reseco al meato, lesiono el músculo liso, lesiono la fibra superficial que se une contra el lado contralateral. Si secciono, prácticamente ocasiono un reflujo vesicoureteral. Y la resección del ureterocele. Si esa bolsa de mucosa yo lo reseco, entonces prácticamente voy a presentar o voy a hacer que se presente un reflujo vesicoureteral. Clasificación del reflujo. Se clasifica en 5. Grado 1, cuando llega una porción del ureter. Grado 2, cuando el reflujo llega al riñón pero no ocasiona dilatación. Grado 3, cuando ocasiona una dilatación del ureter y de la vía excretora. Grado 4, que causa una moderada dilatación de las cavidades renales. Y grado 5, existe un reflujo urétero renal importante con un dólico mega uréter. Dólico es largo, mega grande, dólico mega uréter. ¿Entienden? En el mega uréter por reflujo, fíjense, esto está como un intestino. Esta patología se debe prácticamente, les decía, el mega uréter por reflujo, se debe a una proliferación de las fibras circulares del músculo de Waldeyer. Y ya les expliqué al comienzo cómo funciona. ¿Qué pasa con la ureterohidronefrosis? Existe, cuando se dilata el riñón, existe una mayor carga de trabajo. Aumenta la presión hidrostática y la musculatura ureteral se debilita. En 1976, prácticamente, se vio que existe más probable que ocurra reflujo intrarrenal en presencia de papilas planas, cóncavas y compuestas. Las papilas son estas, los cálices, ¿no es cierto? Las papilas propensas a reflujo suelen verse de manera más común en los seguimientos polares del riñón, o sea, en el polo superior o en el polo inferior. Complicaciones del reflujo vesicoureteral. La pielonefritis. Si hay un reflujo, si hay una orina infectada y esa orina infectada llega al riñón, me ocasiona una pielonefritis.
una hidroureteronefrosis. Si esa orina llega hacia el riñón y me dilata la fibra, los cálices, el infundíbulo y la pelvis, se llama hidroureteronefrosis. Vean acá, está la vejiga. Estos son niños que tienen una dilatación importante de los ureteres y aquí hay un reflujo renal importante, ureterohidronefrosis, ¿cierto? Vean acá la vejiga, este es un cistograma. Vean acá, este es un divertículo, aquí hay otro divertículo. Vean acá, este es un divertículo, está fuera de la vejiga. Pero yo les voy a mostrar imágenes mucho más bonitas de lo que es un divertículo. Fíjense, este es un megaureter por reflujo. Vean ahí cómo se torna todo. Esto es una ureterohidronefrosis. Vean la diferencia entre la ureterohidronefrosis por reflujo que el megaureter. Esto es un megaureter, donde hay proliferación de fibras circulares. El reflujo vesicoureteral ocurre en un 25-40% de los niños con infección de las vías urinarias. El 8% de adultos se presenta con bacteriuria y el reflujo es demostrable en un 85% de los pacientes. Las infecciones durante las primeras semanas de vida, o sea, en los niños, se acompañan de septicemia y uremia, principalmente en niños con valvas de uretra posterior. Si el urólogo no es capaz de detectar las valvas de uretra anterior o posterior, ese niño puede entrar en insuficiencia renal y morir. Y es fácilmente destruir las fibras, las valvas de uretra anterior y posterior solamente pasando un cistoscopio, pasando una sonda, uno las destruye y prácticamente reconstruye, o bien se las puede quemar también por vía endoscópica. ¿Qué hallazgos clínicos vamos a tener ya sea en la pielonefritis o en la cistitis? En la pielonefritis, prácticamente hay que pedir un examen de orina y son molestias urinarias. En la cistitis, la bacteriuria es resistente a fármacos antimicrobianos, o sea, la cistitis todo el tiempo, ese niño o esa persona adulta va a estar con síntomas urinarios irritativos, ¿no es cierto? Hay un dolor renal a la micción, queja rara en el reflujo vesicoureteral. ¿Qué quiere decir esto? Es que existe, jóvenes, el reflujo activo y el reflujo pasivo. El reflujo activo es cuando yo voy a orinar en el momento de la micción, hago la fuerza de contracción, o sea, realizo la maniobra de Valsalva, la orina vuelve hacia el riñón. Ese es el reflujo activo. Y el reflujo pasivo es cuando a medida que la vejiga de ustedes se va llenando, inmediatamente comienza el reflujo hacia el riñón. La uremia es la última etapa del reflujo bilateral, o sea, ese paciente ya está entrando en insuficiencia renal y lógicamente la hipertensión ya es una complicación del reflujo vesicoureteral, ¿no es cierto? La hipertensión se observa en etapas posteriores a la pielonefritis atrófica, ya la pielonefritis crónica, porque existe la pielonefritis aguda y crónica. Ya cuando se convierte en pielonefritis crónica, ya se acompaña de cuadros de hipertensión y la hipertensión ayuda a que más rápidamente ese paciente llegue a insuficiencia renal y con insuficiencia renal pues uno se muere, ¿no es cierto? Tenemos síntomas relacionados con la enfermedad. Obstrucción de las vías urinarias. Las niñas pequeñas pueden tener dificultad para el chorro urinario con un chorro alterado o intermitente. En el hombre, el flujo urinario puede ser lento por válvulas uretrales, o sea, el chorro no es fuerte, sino orina apenas. También esto ocurre en los pacientes prostáticos, ¿no es cierto? Y las enfermedades de la médula espinal puede ocasionar paraplegia, cuadriplegia, esclerosis múltiple o un mielomeningocele.
Existen síntomas de la vejiga neurogénica, incontinencia y retención urinaria y volumen residual importante cuando tenemos ya cuadros neurológicos que nos ocasionan reflujo vesiculoenteral. ¿Cuáles son los hallazgos físicos? Dolor en la región lumbar. La exploración puede revelar un déficit neurológico compatible con una vejiga parética. O sea, si vemos nosotros en niños estos cuadros, no podemos nosotros dejar de olvidarnos, no podemos, un pecado olvidar y no tomar en cuenta que puede haber en esa criatura una vejiga neurogénica y tenemos que prácticamente hacer todos los estudios para detectar qué tipo de vejiga neurogénica puede tener ese niño para solucionar y evitar las complicaciones posteriores que trae esta patología. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Bacteriuria con o sin piuria. En hombres la orina puede ser estéril debido a la uretra que es larga y estéril. La creatinina sérica elevada en etapa avanzada se presenta cuando hay una lesión renal. Estos son los hallazgos radiológicos. Fíjense el reflujo. Aquí tenemos un divertículo importante. Aquí tenemos un divertículo. Este es el reflujo importante de la vejiga que está llegando y dilatando el riñón bilateralmente, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a instrumentar? Tenemos que realizar una cistoscopía. La cistoscopía prácticamente yo voy a introducir el aparato dentro de la vejiga y voy a mirar cómo son los meatos, qué forma tienen los meatos, si hay divertículo, no hay divertículo, qué ocurre con la vejiga. Entonces prácticamente ahí yo voy a ver si hay una duplicación ureteral, si hay ureterocele, cómo son los orificios, si es ectópico, no es ectópico. ¿Por qué? Porque prácticamente yo voy a mirar a través del cistoscopio con una luz qué es lo que está ocurriendo, todo, absolutamente todo, dentro de la vejiga. Aquí tenemos nuevamente la alteración este es el cono normal, el orificio normal, este es el orificio en estadio, este es el hoyo de golf y en herradura. Todos estos tres son anormales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los diagnósticos diferencial? Obstrucción vesiculoenteral funcional no oclusiva, obstrucción distal del cuello vesical, cálculos ureterales bajos, oclusión por cáncer cervical prostático, tuberculosis de las vías urinarias y la esquistosomiasis. Son los diagnósticos diferenciales. Hasta aquí este tema, jóvenes, porque no quiero darles el tratamiento. Si les doy el tratamiento, jóvenes, ustedes va a ser una confusión y prácticamente les voy a complicar la vida en el momento del examen. Entonces, ustedes me estudian solamente hasta diagnóstico diferencial. Con que sepan con qué diagnóstico, con qué patologías se hace el diagnóstico diferencial, suficiente para ustedes. Jóvenes, hasta aquí llega este tema. Les reitero, el día martes, hagan que no me olvide a los dos jóvenes que me colaboran con el WhatsApp para que lleve el aparatito, el trocar, y les muestre cómo realizamos la talla vesical y les explique en un dibujo cómo se forma la trabécula, la celda y el divertículo vesical. Que tengan un lindo día del estudiante, que disfruten de su día. El sábado nuevamente los voy a citar a las 11 de la mañana para avanzar otro tema, lo mismo que el día lunes por la tarde. Jóvenes, tengan un lindo día del estudiante. Felicidades a todo mundo y que se diviertan. Hasta el día sábado en la mañana. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.